Amables oyentes, bienvenidos a un nuevo video de su canal, Animec Pro, enviándoles un caluroso saludo de mi parte, y hoy les traigo un video que trata de una de las batallas más épicas de esta serie. Ya había subido 2 videos hablando de Dragon Ball. En esta ocasión este video trata de Saint Seiya, o mejor conocido como Caballeros del Zodíaco. Así que subamos nuestro cosmo al máximo. Y empecemos. La pelea inicia con un intercambio de golpes esquivándose mutuamente. Parecía pareja hasta que... ¡Me gusta! ¡Dame más de eso! Shiryu le conecta tremendo golpe brutal que deja a Seiya retorciéndose de dolor. Cosa que me gusta, pues al principio sí habían golpes, pero después se vuelven ondas cósmicas. Sí sé que su energía es el cosmos, pero son guerreros. ¿Cómo es posible que sus peleas sean puros rayitos? Por eso me agrada que haya golpes. Volviendo a la pelea, Seiya se niega a perder, a pesar de que la diferencia es clara. Pero esto no es solo por no querer perder. Hay otro motivo que lo impulsa y es su hermana. Dato que me parece bien, pues demuestra que el protagonista tiene motivos para seguir. No es una lucha vacía. Hay un objetivo, una razón, y muy poderosa para el protagonista. Recordemos que Seiya fue separado de su hermana cuando eran niños, y ese era su objetivo cuando entrenó para convertirse en caballero. Esa era la razón que lo impulsaba a seguir, y no había nada ni nadie que lo detuviera. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho. Al menos al principio Seiya no era plano y tenía motivaciones reales. La pelea continúa con Shiryu queriendo abandonar el combate para ver a su maestro Doko, el cual supuestamente estaba en las últimas. Pobre cosita fea. Pero como sabemos, Seiya se levanta. Shiryu, como quiere acabar con el combate rápido, hace su técnica más poderosa, el dragón ascendente, el cual deja sangrando y en el piso a Seiya. Esto fue lo que no me gustó de la pelea. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Miremos esto. Es que Seiya se levante. Sí, sé que Seiya tiene una gran fuerza de voluntad, pero es que estamos hablando de que un golpe normal de Shiryu casi lo vence, y lo había dejado sangrando, y luego recibe la técnica más poderosa del dragón y aún así se levanta. Hasta Shiryu le pregunta sorprendido. Le pregunta a Seiya que si es inmortal. Dios santo. Es la misma pregunta que me hago yo XD. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. ¿Me vas a decir que herido pudo aguantar la técnica más poderosa de Shiryu? Y además fue a la mandíbula. Debió de haber quedado inconsciente al instante. Pero no me molesta tanto, porque en esta parte no abusaban de este recurso de que Seiya se levante, y se levante, y se vuelva a levantar. ¡Un clásico! Después Seiya utiliza los meteoros de Pegaso, que fueron repelidos por el escudo de Shiryu, el cual según él era indestructible. Seiya no quiere rendirse y utilizando un ataque suicida logra destruir el escudo. ¿Cómo logró eso? Pues lo hizo basándose en una leyenda. El puño y el escudo más fuerte pues se destruyen mutuamente. Esto fue lo que hizo Seiya, haciendo que Shiryu destruyera su escudo, y de paso inutilizado su puño. Puño tan poderoso que hasta pudo romper parte de la armadura de Seiya. A eso se le llama estrategia. Luego comienza lo que muchos nos preguntamos y no entendemos. Shiryu se quita la armadura. O sea, técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Armadura que según los mismos caballeros, sin ella no podrían tener una batalla segura. Porque la armadura es la que lo protege de golpes mortales, por así decirlo. Entonces, ¿por qué carajos se la quitan? Según el anime, Shiryu se quita la armadura porque su escudo fue destruido. Entonces su armadura no le sirve para nada, cosa que no tiene sentido. Y el cuerpo no necesita protección, o la armadura sin el escudo ya no protege. ¿Pero qué es esto? XD. No lo sé, tú dime. La pelea sigue con Seiya atacando a Shiryu. Pero los meteoros de Seiya eran lentos y débiles, por los que pudo evadir y bloquear todos los meteoros. Hasta cierto punto, a pesar de que parece que Shiryu tiene la ventaja, Seiya insistía en sus meteoros.
hasta que Seiya logra golpearlo con un meteoro. Entonces Seiya se da cuenta de algo crucial, y es que Shiryu tiene un punto débil. Pues a la hora de ejecutar su dragón naciente su corazón queda vulnerable. Ambos están muy heridos, sobre todo Seiya. Pero gracias a esa debilidad Seiya gana el combate después de que los dos ponen todo su cosmo en el asador. Y gracias a esto se viene un choque de golpes donde Seiya sale victorioso por golpearlo en su punto débil. En el anime lo hicieron más espectacular sin duda alguna que en el manga, haciendo que choquen en el aire, algo realmente épico. Pero en el manga Seiya le pega un meteoro en el corazón y gana la batalla. El problema que sigue es que el corazón de Shiryu se ha detenido. Por lo que la única forma de salvarlo era darle un golpe con la misma potencia y la misma persona que había producido el impacto que detuviera su corazón. Seiya lo hace. Y lo salva. Y después cae desmayado. En conclusión, esta es una de las mejores y más sangrientas batallas de Saint Seiya. Es que en serio parecía que ambos iban a morir. Lo que deja aún más como guionazo que Seiya no haya muerto en combates más adelante. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No había otra manera. Seiya sin darse cuenta había creado su equipo. Y puede gustarles o no, pero se podría decir que Seiya fue el que formó el grupo, conocido como los Caballeros del Guión XD. Pero eso sí, esto se pudo mejorar más y darle más desarrollo, pero eso es otro tema para otro video. Ahora, ¿fue justa la victoria de Seiya? Yo creo que sí. ¡No creo! Es cierto que tiene sus inconsistencias, como por ejemplo, que Seiya se levante después de recibir el dragón naciente. Pero aún así me parece que la victoria de Seiya tiene más o menos sentido porque vence al dragón por estrategia más que todo, demostrando que a veces la estrategia puede vencer a la fuerza. Además Seiya quedó muy herido. No quedó ileso, demostrando lo complicado que fue la batalla como debe ser. Usar estrategias y que los prota queden casi muertos, pues por mucho cosmo y esperanza que tengan siguen siendo humanos XD. Espero que les haya gustado el video. Abajo está la caja de comentarios donde pueden dejar sus opiniones y sugerencias. Agradecidos con aquellos que me brindan su tiempo valioso para ver mis videos. Suscríbete. Dale like y bríndeme su apoyo para que mi ki venza a los dioses, mi chakra a los Otsutsuki, y mi cosmo en los Olimpos. Soy Animec Pro. Y hasta un próximo video. Adiós.